Ok, entonces hoy nuestro material va a ser algo de un reto. Entramos plenamente en lo que es la teología. Teología significa teo es Dios, loga es de hablar, hablar de Dios. Entonces estaremos hablando algunos conceptos que quizás son nuevos, a lo mejor no son. Pero la idea es, donde queda confusión, levanta la mano o habla para que yo pueda buscar una forma a ver si hay otra forma de explicar lo que tenemos por delante. ¿Les parece? Um, entonces, empezamos un poco con los tres credos. ¿Cuál, eh, ¿Cuál es la razón que tenemos los tres credos delante o al principio de nuestro libro de Concordia? Según lo que he leído, ¿por qué los tenemos ah, como base o principio de nuestras confesiones? Y las opiniones son gratis. Cuando estamos en aula, errores son permitidos y nadie se acuerda después. Justamente por eso, que son bases de nuestra teología y Exacto. nos unifican, ¿no? En una época en donde estaban emergiendo distintas, ya denominaciones y corrientes que tenían como graves errores teológicos, los credos nos alinean en nuestras confesiones para que no haya ninguna herejía y que todos confesemos lo mismo, ¿no? Ujú, ujú. Son ¿Alguien más? didácticos también, ¿verdad? Son, son, sí, son. Al, al, um, Al fin de la cuenta, si ha podido leer algo de esa unidad, se ve que también viene después de muchas dificultades, ¿no? Había varias dificultades que en un momento u otro, a través de los siglos que salió, eh, no hablamos en ningún momento de una doctrina que evoluciona, que es siempre la crítica en contra de la iglesia, que tenemos una doctrina que evolucionó, no. Más bien lo que pasó es que con los errores y aquellos maestros que se equivocaron y insistieron en sus equivocaciones, la iglesia tenía que formar respuestas. Y a veces un error siendo nuevo llevó tiempo para articular una respuesta adecuada con la cual toda la iglesia estuvo de acuerdo. Entonces eh, como habíamos hablado la semana pasada, y esa fue una clase fundamental para poder entender la fe cristiana. ¿Se acuerda cómo habíamos hablado de lo que es la confesión privada? Por ejemplo, ¿se acuerda el encuentro entre Jesús y los discípulos en Mateo 16? Y Jesús tira la pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Y Pedro responde, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, aún otros Elías, pero a ustedes, ¿qué dicen? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ahí tenemos la confesión. En Corintios escuchamos Pablo decir, Cristo es Señor. Esto es la confesión de fe de la cual los tres credos busquen proteger y promover. Permíteme decirlo de dos formas. Cuando decimos que Cristo es Señor o Jesús es Señor, ¿qué estamos diciendo? Bueno, en primera instancia, estamos afirmando quién es y lo que es que Jesús ha hecho, el centro de nuestras escrituras, la bandera, como habíamos hablado la semana pasada, levantando la bandera para todos ver que somos uruguayos. Quizás feos, pero igual somos uruguayos, ¿no? Entonces, eh, y con esa bandera, todo el mundo a verlo piense fútbol, piense carne, piense de playas bellas, de un pueblo bueno, ¿no?
Eso es lo que es parte de la identidad nuestra, ¿sí? Entonces, esta es la parte positiva también del credo o la primera confesión, cuando decimos que Jesús es Señor, Jesús. ¿Quién dio Jesús ese nombre? El ángel. ¿Cuándo lo dio al ángel? Cuando se presentó delante de María. ¿Qué es lo que dijo a María? Vas a tener un hijo. ¿Cómo podría ser? Y allí eh, ella llega a reconocer que va a tener hijo. Otro ángel aparece a su esposo, José, y dice, tu señora va a tener hijo y su nombre va a ser Jesús. ¿Y qué significa Jesús? Porque salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa salvará a su pueblo de sus pecados, o en una sola palabra, Salvador. Entonces, cuando hablamos el nombre Jesús, levantando la bandera, estamos hablando de Salvador. Esa en primera instancia. Cuando hablamos de Jesús, quien es Señor, estamos diciendo Dios. Dios, aquel que está sobre todo. El Salvador, quien está sobre todo, pero particularmente la vida mía. Entonces, positivamente, los primeros cristianos eh, confesaron uno al otro y delante del mundo, Jesús es Señor. Pero algunos empezaron a preguntar, dudar, y algunos maestros falsos hablar en contra de esa confesión o lo que iba a quitar de esa confesión. Y de ahí entra el escudo. Llegó a ser necesario defender, corresponder y responder a aquellos que querían quitar lo que es la esencia de la confesión de la iglesia primitiva. Y de ahí tenemos la necesidad para poder tener los credos. ¿Me explica? Entonces, en primera instancia, la confesión es personal. Es al saber que este que vino, nació de la Virgen María, su nombre es Jesús, la cual quiere decir Salvador. Entonces es un ser humano, pero sobre todo, entonces es Dios. Tenemos la confesión de Jesús, hombre, Jesús Dios, porque está sobre todo. Entonces, ahí tenemos lo que es la esencia de la fe cristiana. Ahora, hemos escuchado un poco aquí de algunos de los desarrollos de la fe en términos de expresión de esa primera confesión que la iglesia tenía, porque no quisimos perder visto de quién es Él que queda al centro de las escrituras. Acuérdense como habíamos dicho, siempre queremos preguntar aquí, ¿cuál es el riesgo de perder esa confesión? Dijimos la semana pasada que al tener a Jesús, quien es la verdad, el camino y la vida, la verdad se base en la persona de Jesús, la cual es aquel que bajo del cielo viene de Dios, porque es Dios, y en sus personas encontramos lo que es la verdad. Entonces, al no proteger esa confesión de fe, el riesgo es perder la verdad. El riesgo es perder la identidad. El riesgo es ya no tener un escudo atrás de la cual podemos defendernos. Entonces, por cuestiones de necesidad, la iglesia tenía que corresponder a los errores, mirando a las escrituras y teniendo un acuerdo entre ellos, cómo respondemos de forma fiel a esa enseñanza que estamos recibiendo. De la parte negativa. De la parte positiva, cuando empezaron a bautizar, porque Jesús envió a sus discípulos a bautizar las naciones, a ser discípulos, llegó a ser necesario decir quién somos. Entonces vemos en parte, por cuestiones de bautizar hijos, tenía que llevar toda una enseñanza. Entonces vemos que hay varios intentos por varias partes de la iglesia, dependiendo del país y el imperio, donde empezaron ya con el bautismo de un hijo, empezar a confesar este Jesús de una forma más desarrollada. Y quizá podríamos decir más como una fórmula, porque tenía encapsulado de una forma simple lo que era la fe desde una perspectiva profunda. ¿Ok?
Entonces, en primera instancia, a la base de esa conversación es o son bandera, escudo, la confesión de Jesús al centro, Jesús es Señor. La verdad es lo que la iglesia busca promover en la persona de Jesús y retener a él al centro de la fe cristiana, entendiendo que allí es donde se encuentra la confianza de los cristianos a través de los años y décadas, y que positivamente hablando, cumpliendo lo que Jesús había asignado a su iglesia para ser discípulos, enseñar las naciones y bautizar, empezaron ya a profundizarse mirando las escrituras para poder decir acerca de quién es Jesús. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ok, entonces tenemos como tarea a mirar a tres credos y vamos a todo, no, vamos a mirar a estos desde el texto que tenemos aquí. Creo que el texto realmente nos ayuda hoy para profundizar un entendimiento en cada uno. Entonces, sobre todo, vamos a mirar a cada uno de estos. Fíjense, un nombre antiguo para los credos es símbolo, porque representan lo que son o es la fe. Entonces, uno de los nombres antiguos por credos es símbolos. Entonces, nuestros tres símbolos son el Atanasio, Niceno y Apostólico. Simplemente un sinónimo. Llegando al credo apostólico, tenemos en el siglo VI el credo que fue utilizado de una forma positiva por cuestiones de bautismos. Y hasta el día de hoy, en todos nuestros ritos, la iglesia utiliza ese credo, porque es la que de una forma sencilla presenta a alguien nuevo, un catecúmeno, a la fe, lo que es la fe de una forma simple, exponiendo para nosotros quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, de allí llegamos al credo niceno, y por supuesto el catecismo se basa en el credo apostólico, ¿no? El credo niceno es uno que salió y había un emperador Constantino que hoy día él hizo su capital en Constantinopla, que hoy día es Istambul. Y tenemos, así lo dice en español, Istambul. Estoy inventando. Sí, ok. Entonces, todavía la iglesia más grande que fue convertido a mezquita es allí, aparte de la Catedral de San Pedro en Roma. Es la segunda más grande del mundo, pero fue construido por él en esa época. Y allí es donde Constantino, haciendo capital nuevo, ya no en Roma, más bien en el oriente, para separarle de ahí, ah, es donde tenemos el credo que empezó a salir. Hasta ese siglo, la fe cristiana no fue reconocida y pasó por los primeros 3 siglos de varias etapas de persecución, pero con la llegada del emperador Constantino, quien, según la historia, puso la señal de la cruz sobre los escudos de sus soldados porque tenía una visión que decía, mostrándole en el cielo la señal de la cruz. Y las palabras que él vio en su visión era, con este símbolo vas a conquistar, aunque en latín fue las palabras. Entonces, peleó en la batalla, ganó y creditó a Dios por la victoria. Como consecuencia de la victoria, él eh, brevemente quedó enfavorecido con la fe cristiana. Hay todo un debate, pero larguísimo, si fuera cristiano o no. Lo que podemos decir definitivamente que es en su lecho de muerte fue bautizado, que fue costumbre por muchos cristianos en aquel tiempo, y que definitivamente de una forma u otra defendió la fe cristiana, promoviéndola delante del imperio.
De allí salió muchos derechos que ha quedado con la iglesia y cultura occidente hasta el día de hoy. Ustedes en Uruguay no disfrutan mucho de lo que era de Constantino, pero las otras partes de América Latina todavía sí. Por ejemplo, al tener un día domingo libre, fue un edicto de Constantino. En Uruguay sí celebra eso todavía, no hay día de trabajo. Pero que la iglesia se encuentra pagos que vienen de la iglesia, eso es de Constantino. Que la iglesia no tiene que pagar impuestos, eso es de Constantino. Y hay una lista larga que podemos hablar, pero no es una clase de historia, es una clase de credos. Pero lo que quiero decir es que es una persona significativa. ah, y uno de los aportes es a llamar al concilio en la cual la iglesia se juntó y había toda esa conversación alrededor de ese señor que se llama Arrio. Entonces veo aquí el maestro Arrio, quien era un maestro muy famoso, muy reconocido, pero el hombre insistió en algo que fue toda una equivocación. Eh, Él cree que Dios es el Padre, es único, eterna, no tiene principio y no fue creado. Pero el Hijo no es Dios. Es creado por Dios con atributos divinos, pero no era Dios. Básicamente, dos errores de Ario. En primera instancia, el Hijo tenía un momento cuando no existía. En segunda instancia, o era de otra sustancia del Padre. ¿Cuál es el problema con ambos de esas enseñanzas? Ahora vamos a hablar de teología. Esa es la parte mejor de cualquier clase, porque podemos dar vuelta con estos conceptos. Si un maestro está insistiendo que Jesús tenía un tiempo cuando no existía, ¿qué supone es el problema enseñar esto? Acuérdense, estás en el aula, no hay errores, hay solo conversaciones. Bueno, ya ahí de partida, eso del alfa y el omega no corre, digamos, porque tiene como una temporalidad, Cristo. Bien, la Es decir, eternidad, su eternidad no es así es, válida. Entonces, ahí tenemos ya discusiones desde el Génesis, ¿no? exacto, Desde porque quiénes eran los que estaban en el Génesis, cuando hablaban de hagamos. Ujú, hagamos a él en nuestra imagen, en Génesis uno ujú. 27. Sí, exactamente. Si Jesús no es eterno como el Padre, entonces de una forma u otra es menos que el Padre. Y esa la iglesia no pudo aceptar. La iglesia entendió desde el principio que aquel que se encarnó de la Virgen María es Dios. Aunque es el Hijo, es Dios. Y es una persona distinta que el Padre, pero es Dios. Entonces, primer error que la iglesia no pudo aceptar de ninguna forma. La segunda, al decir que es creado por Dios. ¿Qué sería el problema que es creado por Dios? Semejante al primero, pero algo diferente. Creado por Dios. Si es una criatura, ¿qué estatus eso da al hijo? Es inferior otra vez. Exacto. Inferior, esa es la palabra correcta. O subordinado es la palabra teológica. Subordinado. Y sub, sabemos de latín, es bajo, ¿no? Entonces, el padre mayor que el hijo. Vamos a hablar más adelante de iglesias hoy que enseñan directamente ese error. Ambos que había un tiempo cuando no existía, tanto como es subordinado al Padre. Entonces, aquel que le opuso fue Alejandría. Él era un hombre chico. Su apodo era el enano, pero en términos de fe era un gigante. Y esa es aquel que opuso con todo su vigor y toda su vida a Ario. Sufría por la fe, 5 veces fue botado y mandado a exilio
por llevar un ataque en contra de Arrio, quien se encontró al favor de emperador y los obispos. Pero enano, quien era gigante en la fe, insistía atrás de su vida. Dios les concedió una vida larga de más que 60 años peleando el asunto. Y eventualmente la iglesia tomó un giro hacia la ortodoxia. Acuérdense, ortodoxia quiere decir enseñanzas rectas, ¿ya? Entonces, tenemos un debate que se puede mirar en la historia entre esas dos, a la cual finalmente cuando llegó el concilio de Nicea, esa enseñanza fue aclarado. Ahora, mirando los artículos aquí, el primer artículo, y vamos a devolver o volver a ese tema. El primer artículo sobre Dios, casi igual que el de credo apostólico. Todos conocemos el credo. Normalmente este credo se usa hoy día litúrgicamente con la Santa Cena, mientras que el credo apostólico históricamente y litúrgicamente se dice cuando no hay Santa Cena. Entonces, tenemos aquí, si se ve en su propio manual o en la página 25, con esta palabra adicionales en el primer artículo, lo que se quiere enfatizar es que todo llegó a ser por el poder creador de Dios, como lo afirma San Pablo, porque en él, eso es en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles. Ahora, hermanas, si tienen su celular o Biblia, le pido mirar un momentito un texto que todos nosotros conocemos, pero igual lo vamos a mirar un momentito. Juan 1, 1 al 3. Y aquí que lo tiene, quizás nos podría ser tan amable para leer. Haz el texto, Pastor Juan. Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. Leo. Porfa. Sí, Juan 1. En el principio ya existía la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. En el principio la palabra estaba con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Ahora, un pequeño ejercicio, Marina, donde se ve la palabra o él, Ujú. inserta el nombre Jesús y léelo así. Ok. En el principio ya existía Jesús. Jesús estaba con Dios y Dios mismo era Jesús. En el principio Jesús estaba con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Si sin Jesús, lo que fueron Ujú. hecho, y sin Jesús, nada de lo que se ha hecho fue hecho. Entonces, Ok. quiero que entiendas que este texto es fundamental porque nos expone a Jesús desde el principio con Dios, ¿ok? Ujú. Y es Dios. Entonces, no solo se encontró con él, pero a la vez es. Y a través de él fue todo hecho que hay hecho. ¿Se ve esas tres verdades ahí? Ujú. Sí. Ok. Entonces, en primera instancia, quiero destacar que cuando hablamos de la eternidad de Jesús, eso se funde en las mismas escrituras, tanto como aquí en Juan, tal como tenemos en la pantalla en Colosenses, que Jesús desde el principio es Dios, tiene la eternidad como el Padre, y a través de él todo lo que fue hecho, fue hecho. Entonces, el primer artículo de la Confesión de Augsburgo hace eco a estas palabras con la frase, Creador y conservador de todas las cosas visibles y invisibles. ¿Para qué hay que decir visibles y invisibles? Hay una parte de la señoría que le escapa, el mundo oculto o espiritual, no, él hizo todo eso. Entonces, tiene dominio sobre lo que es visible, tanto como sobre lo que es invisible. Los ángeles caídos. Todos ellos son criaturas de él.
Me explica, ¿no? El segundo artículo, y creen en un solo Señor Jesucristo. El segundo artículo de credo niceno es similar a credo apostólico, pero más largo, ¿ya? Esto era para combatir las falsas enseñanzas de los arrianos que creían que Cristo no era Dios. Destaca decir, si estás tomando notas, cuando miramos al credo apostólico, enfatiza la humanidad de Jesús, ¿sí? Mientras que el credo niceno enfatiza la divinidad de Dios. Entonces, toma tiempo luego si quiere ver las diferencias. Antes de dormir quizás o tiempo durante el almuerzo, lea el credo apostólico a ver cómo enfatiza la humanidad de Jesús. Y de ahí, leyendo lo que estamos estudiando ahora, el credo niceno, se ve que enfatiza su divinidad. Porque la iglesia desde el principio ha confesado que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y tal como en la confesión Jesús es Señor, enfatizamos su humanidad y divinidad. Aquí tenemos lo mismo. Ahora entramos al debate aquí un poco. Lo que formularon el credo niceno pusieron mucho cuidado, no solo para clarificar las creencias bíblicas y verdaderas, sino también para defender la doctrina. Entonces tenemos un solo. Con las palabras un solo, antes de Señor, expresa Jesucristo es Señor. Ahí tenemos la primera confesión. Y es un Señor único, el único Salvador. La fe cristiana es exclusiva, que es una ofensa al mundo, porque insistimos con las Escrituras que Cristo es el único Salvador, de la cual no hay otro camino. Hechos 4:12 dice, no hay otro nombre dado bajo del cielo por la cual podemos ser salvos, sino por Cristo Jesús. Entonces, exclusiva la fe cristiana, que es ofensa al mundo, porque no compartimos la salvación, es Jesús y solo Jesús que salva. Un solo. B, engendrado del Padre antes de todos los siglos. La palabra engendrado, muy particular, viene de la palabra griega, que es monogenes, que significa único en su tipo. Ahora, tenían que llegar a ser muy, muy particular porque la enseñanza fue muy particular en su error. En Juan 3:16 se utiliza la palabra unigénito para monogenes, para comunicar que Dios el Padre y Jesús el Hijo comparten la misma naturaleza divina. Porque acuérdense, Arrio insistía que Jesús era criatura. Si es criatura, es de otra sustancia, de otra materia que el Padre. Entonces la iglesia buscó una palabra particular para expresar la verdad que es de la misma sustancia del Padre. Y aquí tenemos unigénito para decir que procede del Padre. Ahora, somos diferentes como seres humanos. Ustedes, al ser mujeres, son hijos bautizadas en Cristo, nacidas de nuevo, pero queden criaturas de Dios, hechos por Él. Jesús no es hecho. Jesús es unigénito. Viene del Padre. ¿Ok? Engendrado entonces significa que el Hijo viene del Padre y tiene esos atributos del Padre, como eterno y infinito entre todo lo demás. La palabra engendrar se encuentra 2 veces en este credo, engendrado y no hecho. Ahora, alguien que quiere atacarnos y decir, pero estas palabras no se encuentran en las Escrituras. Tiene razón, pero estas verdades sí se encuentran en las Escrituras y eso es lo que estamos confesando. ¿Por qué? Para defendernos de los errores. Bien, vamos a consubstancial al Padre. Ese Pastor fue, Ted, por favor, pastor. perdón, solo creo que una cosa sí que dijiste antes ya, pero la iglesia algunas veces fue acusada que criaron los credos así solo para una reunión para crear el credo. No, el credo fue hecho como así una enseñanza de que ya creían, ¿no? Porque empezó doctrinas falsas. No, nosotros creemos en eso porque ya nuestros padres, la iglesia
desde el principio enseñaba eso, ¿no? No era una cosa que fue hecha solo por, nos despertamos hoy, vamos a crear algo nuevo. No, es algo que la iglesia toda ya tenía esto como base de fe. Exacto, exacto. Y eso es precisamente lo que tenemos aquí, que buscando defenderse, en este caso, de los errores, tuvimos que encontrar términos que permitió el pueblo aclarar ¿qué cosa? La misma enseñanza bíblica. No algo nuevo, más bien lo que es y ha sido expresado desde el principio. Muy bien. Consustancial al Padre. C. Esta fue una de las frases más importantes incluido en el credo para combatir falsas enseñanzas sobre la persona y obra de Cristo. Para confesar, homoousen, que significa de una o la misma sustancia, con o consustancial. La palabra consustancial en castellano significa connatural, propio, inherente. El uso de esta palabra fue uno de los puntos claves para mostrar que el Hijo es de la misma sustancia del Padre, no creado, es Dios. Entonces decimos, ese también hombre concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, como el Hijo de Dios, tiene las mismas características y atributos de Dios el Padre. Dios es amor, el Hijo es amor, Dios es santo, el Hijo es santo. Por quien todas las cosas fueron hechas. Acabamos de leer, Marina nos leyó de Juan 1, a la cual dice, por la cual todo fue hecho. Entonces, Jesús siendo la palabra, o en la Reina Valera le llama el verbo, a través de él, cuando él habló, tenemos todo lo que entró en la existencia. Si miramos un momento, Génesis 1, vamos al principio de la Biblia, 1 a 3, solo para destacar que a través de él todo fue hecho. Tenemos, quiero que me encuentre el verbo o la palabra en estos 3 versículos. No es tan obvio, pero presta atención. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea luz, y fue la luz. Versículo 1, vemos Dios el Padre. Versículo 2, vemos el Espíritu. Pero ¿dónde está el Hijo? Si Él fue al principio y a través de Él todo fue creado, ¿qué es creado? ¿Dónde está el Hijo aquí? Ayúdame. Cuando dijo, Exacto, el verbo. el En la verbo. gramática, decir, dijo, es el verbo. El Padre lo pensó, el Hijo lo hizo. Y el Espíritu es aquel que da la vida. Allí tenemos Dios Trino en acción desde el principio. Pastor ya nos llamó la atención, o uno de ustedes, creo que era Gaby, me llamó la atención al versículo 20, ¿qué fue eso? 27 y 28, donde Dios dice, hagamos, 26. Entonces Dios dijo, hagamos el hombre a nuestra imagen. Allí tenemos una conversación entre Dios Trino, hagamos Dios en nuestra imagen. Los 3 hablando, diciendo, ahora vamos a terminar con lo mejor de la creación. Ok, Dios Trino. Solo mirando algún respaldo bíblico para que cementamos algunos de estos conceptos, ¿sí? Porque en todas las cosas fueron hechos. Entonces estamos estableciendo que a través de Jesús fue hecho todo. Y por nuestra salvación, palabras bellas. Esta frase está incluida para atribuir la salvación de la humanidad solo a la obra de Cristo, su nacimiento como hombre, su sufrimiento, muerte y resurrección. Entonces, muchas veces, no sé si ustedes han visto la imagen que a veces asusta, donde hay el dibujo de Jesús nacido en el pesebre y a veces se ve al fondo una cruz encima de lo que es el pesebre. ¿Y por qué se coloca una cruz al fondo donde está el pesebre con el niño? Porque nació para morir. Nació por el propósito de ser salvador del mundo. Y por eso el credo destaca y por nuestra salvación. Por amor de nosotros, F, y también por nosotros, tenemos
en principio, el motivo por el cual Dios lo hizo, no se encontró en ti, en mí, en la humanidad, algo bueno. Más bien por ser de amor. Juan nos destaca diciendo, Dios es amor, no que tiene amor, que es amor, es quien es parte de él. No es que un día tiene amor, otro día no lo tiene. Un día tú te sientes enamorado con tu esposo, otro puro rabia. No, Dios es amor. Es siempre así. Entonces, su motivo para salvarnos era su amor. Y vemos que, y también por nosotros. Entonces, esta frase afirma en Cristo lo hizo por todos nosotros, es decir, el mundo entero, tanto como uno mismo. ¿Ok? Porque Cristo reconcilió a sí mismo al mundo y a través de la prédica y oír de la palabra llegamos a saber que es por mí mismo, nuestra salvación. Tercer artículo, llegamos a hablar un momentito del credo, es decir, del espíritu. Fíjense lo que se atribuye al espíritu. Señor y dador de vida. Señor porque está sobre todo, dador de vida, aquel que da la vida. Entonces, volviendo a su Biblia un momento, si mira a Génesis 1:2, porque estamos mirando al origen de todo eso, tenemos, y la tierra está desordenada, vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Ahora, si va a capítulo 2, donde Dios en versículo 7 respira a la nariz de Adán. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. El aliento, la palabra es ruja en el hebreo, que es espíritu. Ahí está espíritu dando vida a Adán. Y por eso llamamos al espíritu dador de vida, porque de él tenemos el origen de lo que es la vida a todo ser humano. ¿Ok? Pero también en los aguas bautismales es aquel que respire en nosotros lo que es la fe, despertándonos, y es como alguien que de repente nace. Si tú te has visto un niño nacer, vi los 5 míos nacer cada uno, y cuando tomen ese primer suspiro es como hay toda una emoción y exclamación, pero ese primer suspiro, de ahí hay vida y es algo magnífico. Ahí estuvo el Espíritu dando vida. ¿Entiende? Es una cosa bella que esta obra del Espíritu, haciendo los aguas del bautismo, nos despierta para que por la primera vez respiramos hacia el Señor y somos vivos en Él. Dio vida, que procede del Padre y del Hijo. Entonces tenemos algo muy particular aquí, el filioque, que significa en el latín y el hijo. Entonces decimos en el credo que viene del Padre y el Hijo. Ese es el filioque y el Hijo. Antes se confesaba que el Espíritu Santo procedía del Padre, y es importante porque nuestra iglesia o nuestra igualdad entre las 3 personas de la Trinidad y muestra la relación entre las personas de la Trinidad. Entonces, el Padre y el Hijo es por la cual procede el Espíritu, siendo de la misma sustancia, Dios eterno, de todas formas igual al Padre. Entonces, el Espíritu no es engendrada, sino procede o viene o es enviada, es como las Escrituras hablan, la cual significa que también es Dios, comparte con ellos todo lo que son o es, y son uno solo. Miramos unos versículos aquí. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede, fíjense la palabra procede, del Padre, y a quien yo los enviaré de parte del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Juan 14. Y yo rogaré al Padre, dice Jesús, y él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Pero el Espíritu, a quien el Padre enviará, ahí es otra palabra, en mi nombre,
los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y finalmente, Juan 20, y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, Jesús entregando las llaves a sus discípulos, reciben el Espíritu. Ok, Gálatas. Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu, destacando para nosotros que el Espíritu viene de o es enviado o ¿cómo fue el otro? Enviado Procede. procede, exacto. Gracias. Entonces, hasta hoy hay controversia entre la iglesia occidental y oriental. Los orientales no están dispuestos a decir que el Espíritu procede. La iglesia occidental sí. Entonces, ha sido causa de división entre la iglesia por más que un siglo. Ah, obviamente hay otras enseñanzas también, pero ese es uno de los principales, que habló por medio de los profetas. Entonces, el Espíritu siempre señala a Cristo Jesús como el Mesías y el Redentor del mundo. El Espíritu Santo, como es divino y perfecto, es amor y misericordioso. Sin embargo, solo nos dirige a Cristo. Quiero decir otra vez, solo nos dirige a Cristo. Quiero decir otra vez, solo nos dirige a Cristo. Quiero decir una vez más, solo nos dirige a Cristo. Evita el mundo pentecostal que habla del Espíritu y quiere decir, el Espíritu me decía, el Espíritu me reveló, el Espíritu me enseñó. Si no fue de Cristo, puede olvidar la otra parte que van a decir. El Espíritu nos dirige a Cristo. ¿Ok? Uno de los grandes errores de nuestra época son los pentecostales y el énfasis en el Espíritu que nos lleva a cualquier cosa aparte de nuestro querido Señor. No, en las Escrituras el Espíritu apunta una y otra vez los creyentes a Cristo y no se desvía en esa tarea. Él no olvida ni cansa de esa tarea. ¿Qué tenemos ahí? Eso, muy bien. Lo tienes. Pero que sepa la razón que estoy enfatizando eso, porque cuando hablan un pentecostal y ellos empiezan a hablar del espíritu X, el espíritu otro, es casi como si fuera su novia. Ellos conocen el espíritu como si fuera en el celular y uno puede llamar y ya tener conversaciones así. Y puede ser muy confuso a un cristiano y por eso le llama la atención. No, el espíritu tiene la tarea principal de siempre estar apuntando, llevándonos, dirigiéndonos a nuestro amado Señor. Puede ser confuso y frustrante también, También, porque quienes no pueden, digamos, no experimentan eso, es una, digamos, se considera como una falta de fe muchas veces. Y ahí, bueno, caemos en eso del tener que volver a asumir esas cosas, ¿no? De ese, no sé, de ese pietismo. eso. Y no olvida que tú eres un buen cristiano y solo porque el Espíritu no te ha dicho X tal o otro, no significa que no conoces al Señor o que tu fe es debilitado o estás faltando algo. Y por eso toma el momento para sobreenfatizar eso, porque a veces uno puede sentir amenazado y pensar, pero ¿cómo es que tiene tanto contacto con el celular, con el espíritu, como si fuera el celular de uno? Es una enseñanza falsa y creencia falsa que existe entre los pentecostales hoy día, que es muy dañino, porque lo que no nos lleva a Cristo nos separa y lo que nos separa nos lleva a la duda nos lleva a la incredulidad y la incredulidad nos lleva a ya no ser de la fe cristiana. Entonces, de ahí hay toda una cadena de cosas. Ok, el credo atanasiano. Preguntas antes que empezamos otro credo aquí. Comentarios. ¿Cansados? Ok, estamos vivos. Excelente. Credo atanasiano. Bien. Entonces, Atanasiano, un teólogo, ayudó mucho en confesar la fe verdadera. Y otro título que ese credo tiene es Symbolum Quinque, que quiere decir eh, al principio, Quinque vult salvos, todo el que quiere ser salvo. Así empieza el credo.
muy importante esa forma de empezar el credo. Todo el que quiere ser salvo. Imagínate eso. Entonces, eso es muy llamativo. Si quieres ser salvo, el credo nos invita ya a explorar las palabras que sigue. ¿Ok? A la derecha tenemos un dibujo que es clásico, que la iglesia ha utilizado por siglos para explicar lo que es Dios Trino. Vale la pena mirar ese momento porque es quizás una forma visual mejor para explicar. Hay otros que no son tan sanos, quizás, pero esto sí. Mire cómo arriba tenemos el Padre, a la izquierda, abajo el Hijo, a la derecha, abajo el Espíritu. Entonces, al centro, Dios. Entonces, tenemos del Padre procediendo ahí a la derecha, abajo al Espíritu. El Padre no es el Santo Espíritu. Santo Espíritu no es el Hijo y subiendo, Hijo no es Padre. ¿Qué quiere decir eso? Son tres personas distintas, ¿sí? A la vez, manteniendo que son tres personas distintas, el Padre es Dios, el Santo Espíritu es Dios, el Hijo es Dios, un solo Dios. Entonces, mantengamos el misterión del latín, el misterio, que Dios es uno solo, pero trino. Y por eso en la liturgia, una y otra vez decimos gloria sea al Padre, al Hijo, Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Porque es algo que no podemos plenamente comprender, pero lo repetimos para que podamos creer, porque escapa nuestra forma de entendimiento. Yo creo que parte de la eternidad, es decir, cuando cerramos nuestros ojos aquí, en un abrir y cerrar de los ojos, nos encontramos con el Señor en el cielo, tendremos la eternidad para llegar a conocer ese Dios, quien es tres personas, pero uno solo, siendo en conversación con Él y como el matrimonio que funciona como debido. ¿Cuál es el propósito del matrimonio y el gozo? Al conocer a uno, lo más que uno piensa que conoce, se encuentra que aún hay otras cosas. Por ejemplo, hablando con mi señora otro día, me dijo, me gusta X cosa. Y yo le dije, ¿tú te gusta eso? Pero estamos casados 16 años y yo no sabía eso. No, no, pero siempre me ha gustado eso. No, eso es parte de lo que es la relación Efesios 5 entre Cristo y la iglesia, a la cual, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que conocemos a Dios Trino más y eso es parte del diálogo entre Dios y nosotros en el nuevo cielo y la nueva tierra. Ok, entonces el credo de Atanasiano no vamos a leer porque lo tiene ahí para estudiar. Seguro algunos ya lo tienen memorizado. Vamos aquí a 29, la Santa Trinidad. Gaby sonriendo, cree que ya lo tiene memorizado. ¿Quiere repetirlo por nosotros? No, No. justamente no. Perfecto. Entonces, mi hermana, que era muy inteligente cuando hizo su clase de catecismo, mi padre era pastor y siempre tuvimos el día de confirmación decir algo memorizado. Y él, sabiendo que para ella todo era fácil, dijo, ¿y qué es lo que vamos a asignarte? Y yo dije en broma, a credo atanasiano. Y ella dijo, muy bien. Entonces, ella hasta el día de hoy me mira y me recuerda de esa, donde tenía que confesar delante de la iglesia todo el credo. Y lo hizo muy, muy bonito. La iglesia ha retenido esa confesión porque tiene enseñanzas profundos que nos ayuden a guardar la belleza de la fe. Vamos a explorar algo de eso. La primera doctrina que define es de la Trinidad. Debemos adorar a Dios en Trinidad y unidad. Fíjense, manteniendo ese misterio que no podemos entender. Dios es trino, pero uno solo. Los musulmanes siempre pensamos que somos idólatros porque tenemos tres dioses. No es la enseñanza. Tenemos tres personas, pero un solo Dios. Sin duda, el credo atanasiano enfrenta ese asunto de otra manera que los credos apostólica y niceno, los cuales primero hablan de Padre, luego de Hijo y finalmente del Espíritu. Los tres son Dios y dediquen un artículo a cada uno.
Vamos a ir abajo aquí. Las tres personas de la deidad tienen la misma esencia divina. Ya hemos destacado la importancia de eso. En otras palabras, el Padre que no fue engendrado, engendró al Hijo desde la eternidad. Ahora, entrando en lo que es la cristología, hablando de Cristo. La segunda parte del credo se trata de la cristología. Es necesario también creer fielmente en la encarnación del Señor Jesucristo. Recalca inmediatamente que Cristo es al mismo tiempo verdadero Dios y verdadero hombre. Verdadero hombre con alma racional. Afirma que Jesucristo tuvo una doble generación. Esto es, antes del tiempo fue engendrado por el Padre y en tiempo por la Virgen María. Sostiene que en Jesús se halla dos naturalezas, la divina y la humana, ambas verdaderas y unidas en la una persona del Redentor. Que hay mucho ahí. En primera instancia, entonces, fíjense en esta segunda frase, recalca, estamos enfatizando las dos naturalezas de Jesús, ¿ya? Que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. La iglesia que no mantenga esa enseñanza no es cristiano. Lo repito, la iglesia que no enseña que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre no es cristiana. ¿Los católicos enseñan que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre? Claro que sí. Son cristianos. Popularmente no lo llamamos cristianos, pero según esta enseñanza, los católicos sí confiesan que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Quiénes son aquellos que quizás conozcamos que no creen o enseñan esto? Legalmente Los alguien, mormones, dijimos, ahí Sí, estaban mormones, en el testigos de libro, Jehová. sí. ahí son dos, mormones Ajá. y testigos de Jehová. Exacto, gracias Pablo. Entonces, estos dos ciertamente no lo son, pero los demás, al tener ese centro, por lo menos conocen al Cristo tal como es revelado en las Escrituras. Segunda parte de esa frase, afirma que Jesús tuvo una doble generación. Ok, eso es un poco más complicado, pero vamos. En primera instancia, generación, es decir, antes del tiempo, el Hijo viene del, no, viene no es la palabra. Fue generado, dice. Es engendrado del Padre, es la palabra, esta primera generación. Y la segunda generación es cuando es nacido por la Virgen, lo que celebramos en la Navidad. En ambas instancias, estamos enfatizando que Jesús es divino y es humano. Los mormones te van a decir, si Jesús es un humano, entonces es menos de o subordinado al Padre. Según su humanidad, sí. Según su divinidad, no. Entonces, insistimos que el Hijo es igual al Padre. ¿Ok? Porque es engendrado por él. Ok, y nuestra tercera frase aquí sostiene que Jesús se encuentra dos naturalezas, la divina y la humana. En la cruz tenemos un doble error contra el cual hay que protegernos. Voy y ayúdame con eso. Si aquel que muere en la cruz es meramente un ser humano, ¿cuál es el problema en términos de nuestra salvación? ¿Qué piensas? ¿Qué supone? Si aquel que muere en la cruz es meramente un ser humano, ¿cuál es el problema en términos de nuestra salvación? No hay No hay errores. resurrección, ¿no? Exacto, que no habría resurrección, no puede resucitar. No solo eso, pero de acuerdo, no hay resurrección porque no puede resucitar. Pero quizás hay un... Ok, adelante. ¿Y cuál es, eh, cuál es la salvación si no es Dios?
que sería pecador y no podría redimirnos de nuestros pecados, porque Exacto. él sí pudo cumplir la ley, porque él no era pecador. Entonces tenemos que, en la segunda instancia, cuando miramos a él, a decir si es solo Dios y no es humano, no se puso bajo la ley, no cumplió o no tomó nuestro lugar, no era sustituto. Entonces, en la primera instancia, si es solo un ser humano, no tenemos el divino que interviene para salvarnos. En la segunda instancia, si es meramente un Dios, no asumió la carne y se puso bajo la ley para ser sustituto y tomar lugar de nosotros. ¿Podrías repetirlo, Ted? Claro. En primera instancia, si tenemos a Jesús meramente como un ser humano, así que no tenemos al divino que vino para salvarnos, más bien un ser humano que salva a sí mismo. Mientras que si es solo Dios que muere en la cruz, no tenemos aquel que llegó a asumir nuestros pecados, nuestra naturaleza, ponerse bajo de la ley y cumplirla para que pueda tomar lugar de nosotros, habiendo sufrido por nosotros y ahora ofreciéndonos la salvación. No dije eso para confundir. Dije que vamos a hacer la teología hoy, ¿no? Entonces, estamos dando vueltas, así que si algo no es claro, hay que solo tirar preguntas, porque esa es la teología. Damos vueltas hasta que entendemos. Pastor Ted. Pastor. No, pero es muy bueno porque es un planteo que capaz que nunca lo habíamos hecho, de decir, bueno, ¿qué pasa en otra situación? Ok, gracias, Pablo. Pastor. Me gusta siempre así que escuché una vez que Jesús es 100% hombre, 100% Dios, o sea, 200%. Y murió 200%, ¿no? No es una cosa así que, murió la mitad o murió solo una parte, no, murió pleno, 200%. Es que eso es así, ¿cómo entender eso, no? Así intentamos, pero se complica entender, ¿no? Para ir un paso más, estoy de acuerdo con usted, Pastor. Podemos decir, cuando Jesús murió, Dios murió. No en el sentido que Dios ya no existía, en el sentido que Dios en Jesús, no debo decirlo así, que el divino, tanto como el ser humano, ambos ya no están. Que Pastor, Dios, que Dios, pienso en eso de adelante. la Trinidad, ¿no? De cuando Dios lo abandona a Cristo. Ahí hay como una ruptura, ¿no? En eso de esa unidad. No es que haya muerto, quizá es como que eso se rompió, digamos, ¿no? Claro, porque asumiendo el pecado en lo que Lutero llama el feliz intercambio, de repente lo que encontramos entre el padre y el hijo es que el padre colocando su ira sobre el hijo, castigándole por la maldad del mundo, a la cual el hijo, siendo pecador por haber recibido los pecados nuestros y del mundo entero, grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ahí tenemos lo que tú dices, es la ruptura, porque el hijo ya se siente en full la ira del padre por todo lo que el mundo había hecho, pasado, presente y por venir, el futuro. Entonces ahí vemos algo que es a su fondo un misterio, cómo puede ser, pero por otro lado, precisamente lo que es nuestra salvación. Muy bien, excelente comentario. Ok, ¿alguien más? Bien, hay que dar algo más de, uno puede hablar horas de eso, estamos dándole unos momentitos, pero ¿alguien tiene otro comentario, pregunta, duda? Tengo una pregunta, pero no quiero quedarnos 2 horas. En la introducción del credo atanasiano, no se me hace ruido la oración, todo el que quiera ser salvo, porque habla como algo que uno como se predispone a querer o que, no sé, como un anhelo.
cuando sabemos que en realidad, digamos, es Dios quien pone eso en nosotros. Perdón. Sí. No, no es una invitación, si te entiendo bien, tú estás diciendo suene como si fuera un camino para salvarse, mientras que sabemos que es Dios que nos salva. Es lo que está diciendo. Ok, excelente. De acuerdo, solo que en aquel contexto, lo que este quiere decir al oyente es, para conocer lo que es la salvación, hay que conocer este Dios. Y está más que invitando a uno a salvarse, más bien entrar en la vida trinitaria para ver quién es y lo que ha hecho por uno. Y quizás los tres credos hacen esas dos cosas para nosotros. En primera instancia, el credo nos enseña la naturaleza de Dios, es decir, quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu. Y segundamente nos enseña lo que ha hecho para nosotros, lo que el Padre ha hecho, lo que el Hijo ha hecho y lo que el Espíritu ha hecho, en términos de Él a nosotros, la humanidad. Entonces, esa invitación, aquel que quiere ser salvo, tiene el doble propósito de presentar a aquel que confiese o entra en esa conversación trinitaria, saber quién es y lo que ha hecho para nosotros. Ok, bien. ¿Algún otro comentario? Vamos a mirar entonces, ¿dónde estamos? La página 30. Vamos a mirar entonces la Confesión de Augsburgo. Y eso sí hay que leer, porque es parte fundamental de nuestro texto. Entonces, en primer lugar, artículo 1 sobre Dios. ¿Alguien quiere leer eso para nosotros? Me cansa de escuchar a mí mismo. Yo leo. Adelante. Artículo 1, Dios. En primer lugar, se enseña y se sostiene unánimemente, de acuerdo con el decreto del Concilio de Nicea, que hay una sola esencia divina, la que se llama Dios y verdaderamente es Dios. Sin embargo, hay tres personas en la misma esencia divina, igualmente poderosos y eternos: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Todas las tres son una única esencia divina, eterna, sin división, sin fin, de inmenso poder, sabiduría y bondad. Un creador y conservador de todas las cosas visibles e invisibles. Con la palabra persona no se entiende una parte ni una cualidad en otra, sino lo que subsiste por sí mismo, tal cual como los padres han empleado la palabra en esta materia. Se rechazan, por lo tanto, todas las herejías contrarias a este artículo, tales como las de los maniqueos, que afirmaron dos dioses, uno malo y otro bueno. También la de los valentinianos, los arrianos, los eunomianos, los mahometanos y todos sus similares. También la de los samosatenses, antiguos y modernos, que sostienen que hay una persona y aseveran sofísticamente que las otras dos, el Verbo y el Espíritu Santo, no son necesariamente personas distintas, sino que el Verbo significa palabra externa a la voz y que el Espíritu Santo es una energía engendrada en los seres creados. Algunos conceptos aquí no son nuevos a nosotros, porque habiendo leído eso anteriormente, ya habiendo escuchado la conversación de la última hora, algunos de esos conceptos ya quizás tienen forma, ¿no? Entonces, en primer lugar, se enseña de acuerdo con el decreto de Nicea. Ya sabemos que es un concilio donde se reunieron, que hay una sola esencia divina, lo que se llama Dios. ¿Sabemos lo que significa la palabra Dios? Dios significa aquel que es sobre todo. ¿Ya? Aquel que es sobre todo. Y verdaderamente es Dios. Sin embargo, hay tres personas en la misma esencia divina, ¿no? Entonces, tres en uno, ¿ya? Lo que habíamos dicho es precisamente el misterio
de Dios Trino, igualmente poderosos y eternos. Entonces, todos tienen los mismos atributos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, sin embargo, un solo Dios. Todos los tres son una única esencia divina, eterna, sin división, sin fin, de inmenso poder, sabiduría, bondad. Entonces comparten todos los mismos atributos. Un creador y conservador de todas las cosas visibles e invisibles, así que tiene dominio sobre todo de la creación que vemos y la que no vemos. Y con la palabra persona no se entiende una parte ni una calidad en otro, sino lo que subsiste por sí mismo, tal como los padres han empleado la palabra en esta materia. No sé si vamos a entrar en un tema de persona en este estudio. Ese es Esa otro parte, tema. esa frase no la entendí. Claro, no hemos estudiado y es algo que nos puede llevar muy, muy lejos, pero en sí los padres establecieron que cuando decimos persona, no es como tú y yo entendemos la palabra persona, que quiere decir un individuo. Ajá. Ah, porque individuo puede significar una persona separada, apartada de otro. Y no es en ese sentido que use la palabra persona. Más bien no, yo tampoco puedo decir personalidad porque eso es ya entrar la herejía. Persona en el sentido que son con su propia identidad, pero no apartado de otro, como entendemos de forma moderna. Es una conversación más extensa, pero no sé si es suficiente. Se rechacen, por lo tanto, todas las herejías contrarias a ese artículo. No sé si hemos tomado el tiempo hoy a hablar del problema de herejías, pero tiene que ver con nuestra perspectiva de la verdad. Como habíamos planteado la semana pasada, la verdad y las enseñanzas verdaderas tienen el propósito para acercarnos a Cristo, tal como las enseñanzas falsas tienen el efecto de apartarnos a Cristo. Y por eso las confesiones tomen la postura de hablar de las enseñanzas falsas, y eso es lo que significa herejía, enseñanzas falsas. Pero es algo más, es aquel o aquella que ha insistido en una enseñanza falsa. Tú o yo, por decir algo equivocado, no somos herejes. Somos un hereje si insistimos en nuestro error, aunque una y otra vez personas de la fe han intentado convencernos de nuestro error. Entonces, las herejías son aquellas personas que insistieron en enseñanzas equivocadas, no escucharon el llamado arrepentimiento y quedaron enseñando eso. ¿Me explica? Ok. Sé que esa palabra es muy mala hoy en día, por eso explico un poco eso. Y de ahí empieza a nombrar algunos de los errores. Ok, ¿quién es Dios? Esta pregunta ha existido desde la tentación de Adán y Eva. Serán como Dios, dice la serpiente, conocedores del bien y del mal. Génesis 3. Sabemos que Eva y Adán en este momento cuestionaron lo que Dios mismo, su creador, le había enseñado acerca de él. Entonces, en primera instancia, mirando a quién es Dios, un único ser, en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu. No son tres dioses, sino uno solo. Tenemos Deuteronomio, la mantra de los padres a sus hijos. Tenían que repetir eso varias veces en un día. Oye, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno. O de 1 Corintios, sabemos que en ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Ok? Las personas no son parte de Dios, sino cada cual subsiste en sí mismo. Es Dios sin ningún menoscabo. Mateo 3. Después de ser bautizado, Jesús salió de agua. Entonces los cielos se abrieron y vio el Espíritu que descendía como paloma y se posaba sobre él.
Desde los cielos se oyó entonces una voz que decía, ese es mi hijo amado en quien me complazco. Acuérdense, allí tenemos el dibujo Sí. visual Mm, de cómo podemos ver el Dios Padre. El Hijo de pie en el río Jordán, bajo el Espíritu como paloma sobre su cabeza, y a la voz del la cielo voz. que habla del Padre diciendo, ese es mi Hijo en el cual tengo complacencia. Allí tenemos los tres delante de nosotros. Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Fíjense, un solo mediador, un solo Dios. Y es Jesucristo hombre. Eh, el primer artículo habla claramente de verdadero Dios trino. ¿Okay? ¿Qué hace Dios? Hemos mirado quién es, ahora miramos lo que hace. Dios creó y mantiene todas las cosas. Entonces estamos hablando de identidad y ahora a lo que se dedica. Dios creó y mantiene todas las cosas, aún las que no vemos. Génesis 1:1-2, acabamos de mirar eso. Juan 1:1-3, acabamos de mirar eso. Hebreos 1:3, el Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ok, entonces Lutero comentó, porque por la obra de su poder, todas las cosas son sostenidas y todo lo que tiene ser y poder no lo tiene de sí mismo, sino del poder activo y creativo de Dios. Entonces, cuando parte de su obra es por su palabra, cuando habla, esa queda porque había hablado y no va a cambiar hasta que él quita su palabra. Entonces, es un poco difícil comprender eso, pero no sé si tú te has pensado en algún momento cómo es que el mundo tiene tanta abundancia, ¿no? Yo vengo de Canadá y aquí la tierra es tan fértil en la Dominicana, una isla, que tú puedes poner un palo en la tierra y empieza a crecer. En mi país eso no pasa. Uno puede poner un palo en la tierra y el palo queda un palo. Pero Dios ha hecho partes distintas del mundo con tantos nutrientes, tanta poder para nutrir, que tenemos una riqueza en el mundo a la cual, por haber hablado en aquel día de la creación, todavía el mundo sigue produciendo y siendo fructífero porque había hablado en aquel tiempo. Claro, podemos mirar la ciencia a eso, pero aquel que puso esa ciencia en orden y todas las leyes naturales no fue otro que él. ¿Cómo? Por su palabra. Entonces, por eso cuando hablamos de cómo sostiene las cosas, cuando tú ves un flor floreciendo, cuando ves la miel que se produce eh, y tú sabes que la miel es algo tan nutritivo que puede sostener la vida en sí. Mira a lo que son las propiedades de la miel y la criatura que produce esa y no creo que tiene 50 días de vida para producir, pero crea algo que es tan nutritivo que puede sostener la vida humana. ¿De dónde viene toda esa riqueza? Bueno, de aquel que es bondadoso. Y esa es parte de la forma que Lutero ve la vida y los luteranos ven la vida, que Dios ha hecho el mundo con tanta riqueza natural y todavía lo sostiene por haber hablado en aquel tiempo. Pero no es aquel que solo quedó al día de creación y ahora mira de lejos a su creación diciendo, hice bien, ¿verdad? No, todavía entra la vida nuestra a través de su palabra, perdonándonos de nuestros pecados, a la vez dándonos vocaciones y a través de las vocaciones, allí son las máscaras de la Dios, atrás de la cual de cada persona hay Dios mismo quien nos sirve, nos sostiene. Entonces, allí es parte de lo que estamos diciendo con ese comentario, que Dios es aquel que sostiene tanto como aquel que creyó por su poder.
Mucho más uno puede decir, pero enseñanzas contrarias. Ok, ahora entramos en algunos de los errores para dar vuelta con algunas de esas ideas, a ver si podemos capturar y cementar algunos de estos. Maniqueos. Creen en la existencia de dos dioses, el dualismo. Consideraban el diablo un dios, así podían explicar por qué existe lo bueno y lo malo en el mundo. Entonces, para poder fundamentar por qué la maldad entró al mundo, tenía que decir, no, la maldad no puede ser cuestión de Dios. Lo que pasa es que son dos dioses y uno es el diablo y de él procede lo que es la maldad. Pero termina haciendo Dios de dos, el dualismo, y lo que tiene por delante entonces es un error o herejía. Valentinianos negaban la Trinidad, creen en muchos dioses sobornados entre sí. Los mormones tienen esa enseñanza hoy día. Arrianos, Jesucristo no es Dios, es similar a Dios, pero creado, por lo tanto, no eterno. Eso también es de los mormones. Unomianos, Jesucristo no es Dios, no es de la misma esencia, es inferior al Padre. Testigos creen eso. Mahommetanos o los de Islam, los musulmanes, nieguen la Trinidad y Jesús es simplemente un profeta o hombre. Todavía mantienen eso hasta el día de hoy. Y samosastenses, Dios es una sola persona. Jesús, el Hijo, es el verbo externo, la voz, y el Espíritu Santo es una energía engendrado en los seres creados. Me paro ahí por comentarios o preguntas. Cada uno de estos merezca una conversación más larga, ¿no? Pero dado el tiempo que tenemos, imposible. Y si quiere en el internet, por línea, tú puedes entrar cualquier de ese nombre y te va a explicar de cada uno su contexto, quién lo enseñó, cuál fue el error y cómo la iglesia respondió. Ok. Hoy en día existen creencias similares. Ok, ahora tenemos la aplicación solo con otros nombres. Evolucionistas, sean ateos o no, afirman que la materia física tiene poderes que logran producir la variedad infinita de seres que forman el universo y hacen funcionar este vasto conjunto de seres. De esa manera hacen de la materia a su Dios. El problema con evolucionistas es que si concedemos que no venimos en origen de Dios, Dios no es creador de nosotros, ni tiene reclamo sobre nosotros. Entonces, cuando Cristo viene para redimir, es decir, redimir significa comprar de nuevo. No está comprándonos de nuevo porque de origen no somos de Él. Hay todo un problema. Entonces, aquel que quiere sostener que es ambos creyente en Dios, pero a la vez la evolución, tiene un problema que tiene que ver con su propia salvación. ¿Me entiendes? Intentando explicarlo simple, pero hay mucho más que se puede decir al respecto. Entonces, yo rechazo que alguien me puede decir que es evolucionista y a la vez cristiano. Porque al momento que quita de Dios que creó el mundo y lo sostiene, como acabamos de decir, tenemos todo un problema porque entra Cristo para redimirnos de qué. Y si el pecado no ocurrió en el jardín, ¿cuál es el problema? Y eso es precisamente lo que es la evolución. No hay problema. No, Dios no tiene reclamo sobre nosotros y no hay Dios. O si hay, está allí fuera, lejos, ajeno de nosotros. Difícil, complicado. Animistas, ese es el mundo pagano. Mezclan a Dios con el mundo y todo en el universo. Se hace un Dios o espíritu. O sea, toda criatura tiene un espíritu, las piedras, la madera, cualquier cosa de la tierra, de los seres humanos se manifiesta como otras criaturas. Entonces, muchas de nuestras religiones indígenas de nuestras tierras en América Latina tenía creencias así y todavía existe.
de gran parte de muchos lugares. ¿Ya? Masonería y el espiritismo afirman que hay un Dios que creó y sostiene el universo, no es el Dios trino revelado en la Biblia. Los masones afirman el Dios de los judíos, el Dios de los musulmanes y el Dios de los cristianos en el mismo altar. Mínimo son idólatros porque reconocen 3 dioses. Máximo, desconocen Jesús como Salvador del mundo. Porque si reconocen 3 dioses, los musulmanes niegan a Jesús como Redentor, diciendo que es meramente un hombre, quizás profeta, pero un hombre. O de los judíos, no creen que Jesús es el Mesías, que vino en la carne para salvarnos. Entonces, uno está negando su propia salvación a reconocer esos otros 2 dioses en el altar de uno. Entonces, mínimo uno es idólatra. Testigos de Jehová nieguen que Jesús sea el Hijo de Dios. No se confunden por estos testigos, que quiere decir que Jesús es un Dios. Mira a Juan 1, versículo 1 de nuevo. Perdón. Voy a hacer a mirar eso de una vez. No estoy en Juan, por eso no estoy encontrando. Juan 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Tú ves cómo lo dice en tu Biblia? En el principio era la palabra, quizás dice la palabra, tu Biblia, y la palabra era con Dios, y la palabra era un Dios o era Dios. ¿Qué ves ahí? La palabra estaba con Dios, dice. ¿No dice estaba con un Dios? No, Exacto. dice La la Biblia de palabra ellos, estaba con la Dios. Biblia de ellos sí. Sustituya un, y en la gramática, ¿qué significa un versus el? Hay varios. Claro, Ujú. indefinitiva, mientras que aquí es definitiva. Hay solo uno. Sí. Entonces no se puede sustituir algo indefinitivo donde el griego no nos permita, porque el griego nos enseña era Dios, punto. Es, no hay otro. Exclusivo. Entonces no se confunde por ellos cuando leen de su Biblia algo distinto. ¿Ok? Mormones, nieguen la doctrina de la Santa Trinidad, nieguen la divinidad de Cristo. La Trinidad no es una sola esencia, sino son individuos separados. El Padre tiene un cuerpo de carne y hueso. Uf, hay unos cuantos problemas aquí. Si no hay Dios trino, y Cristo no es Dios, ya habíamos hablado, es problemático ahí. La Trinidad no es una sola esencia, sino son individuos separados, así que hay 3. El Padre tiene cuerpo de carne y hueso. Esa casi no perezca como la fe cristiana, por nada. ¿De acuerdo? Ok. Adelantando. ¿Estamos despiertos todavía? Sí. Ustedes son muy pacientes. Comunión del único Dios. Nosotros tenemos comunión con el único Dios verdadero, y esta comunión nos da la salvación. Por nuestro bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, conforme al mandato de Cristo, somos perdonados de nuestros pecados, hechos hijos de Dios, y se nos da la salvación. En nuestro servicio divino cantamos en la gloria en excelsis: gloria sea el Padre, gloria sea el Hijo, y gloria sea el Espíritu Santo, ahora y siempre. Ese Dios trino mismo, obrado por medio del pastor de la congregación, es el que realmente nos da la bendición al terminar el servicio divino, porque estamos en comunión con Él y Él con nosotros. Y en esta comunión con Dios, nuestra vida cristiana gira en torno a Él. Dios es quien nos da nuestro pan de cada día. Somos perdonados por los méritos de Cristo. Andamos en el Espíritu Santo, quien nos guía y ayuda a hacer la voluntad de Dios. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que oramos y su nombre iniciamos cada día y nos acostamos a la noche. Muy lindo ese párrafo.
hablando de la vida que tenemos en Dios Trino y Él en nosotros. Ok. Medita sobre ese párrafo cuando tiene tiempo. Es muy lindo. Hay varios pensamientos bellos ahí. Ok. El artículo 2 de la Confesión de Augsburgo. Quizás podemos leer eso hablando de Jesús mismo y eso es lo que confesamos acerca de Él de forma positiva. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Puedo leerlo? Gracias. Artículo 3. El Hijo de Dios. Asimismo se enseña que Dios, el Hijo, se hizo hombre, habiendo nacido de la Inmaculada Virgen María, y que las dos naturalezas, la divina y la humana, están tan inseparablemente unidas en una persona de modo que son un solo Cristo, el cual es verdadero Dios y verdadero hombre, que realmente nació, padeció, fue crucificado, muerto y sepultado con el fin de ser un sacrificio, no solo por el pecado hereditario, sino también por todos los demás pecados, y expiar la ira de Dios. El mismo Cristo descendió al infierno, al tercer día resucitó verdaderamente de los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios, a fin de reinar eternamente y tener dominio sobre todas las criaturas, y a fin de santificar, purificar, fortalecer y consolar mediante el Espíritu Santo a todos los que en Él creen, proporcionándoles la vida y toda suerte de dones y bienes y defendiéndolos y protegiéndolos contra el diablo y el pecado. El mismo Señor Cristo finalmente vendrá de modo visible para juzgar a los vivos y a los muertos, etcétera, de acuerdo con el credo apostólico. Excelente. Gracias, hermano. Entonces, aquí tenemos una explicación. Tengo que Mirando retirarme aquí, ¿una pregunta? Ok, mirando aquí, si hay algo que es nuevo para nosotros. Creo que todo eso quizás es entendible, ¿no? Ah, una sola al centro aquí de ese párrafo, sino también por todos los demás pecados y expirar la ira de Dios. Expiación es una palabra y concepto sumamente importante. Es el otro, ¿cómo decimos eso en español? Otro lado de la moneda, o otra cara de la moneda. Porque si un lado de la moneda es justificación, el otro lado de la moneda es expiación. Justificación es que Dios nos ha declarado justos por causa de Cristo, imputando a nosotros sus méritos. Es una forma simple para decir Dios nos ha declarado perdonados. Otro lado de la moneda es que Dios estuvo en Cristo, la expiación. Dios estuvo en Cristo reconciliando al mundo a sí mismo. La expiación enfatiza la reconciliación, mientras que la justificación enfatiza lo que Dios ha hecho, declarándonos delante de un tribunal inocente y dándonos lo que es de Cristo. Permíteme decirlo, yo no puedo prestar mucho tiempo a eso, pero estoy escribiendo un ensayo sobre eso, entonces eso me anima bastante. No puedo no decir nada. La justificación en primera instancia es al centro, Romanos 1, 16, 17. No me avergüenzo de evangelio, ¿no? Dios declara a nosotros en Cristo inocente. Y imagínense si puede, estando en un tribunal, aquel que está acusado tiene que presentar delante del tribunal. Todo el mundo sabe de su culpa. Es tan obvio que ni nadie lo niega. Entonces, lo único que queda es para el juez pronunciarle culpable. La sorpresa es que de repente viene otro diciendo, yo tomo su lugar. O, perdón, tengo 6 hijos en la casa ahorita. Perdón, eh, el juez dice, bueno, otro está tomando su lugar, yo te declaro perdonado, es decir, limpio,
porque otro ha tomado tu culpa. Y eso es lo que tenemos en la justificación. Otro lado de la misma moneda, la expiación, es donde Cristo en morir en la cruz reconcilió, es decir, unió o juntó lo que era apartado por su muerte. Esa es la justificación universal. Dios en Cristo, al morir en la cruz, unió al mundo entero a sí mismo. Podemos decir hoy día que todo el mundo, hasta los enemigos de Cristo, son reconciliados a Él. ¿Podemos sostener eso de las Escrituras? Sí. Mira Romanos 5. Es un concepto bello. Romanos 5 dice, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y de ahí a versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieran por muchos, abundaron mucho más para los muchos y la gracia don de Cristo, de Dios por la gracia del nombre Jesucristo. Y el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, 17, mucho más reinaron la vida por un solo, Jesucristo, lo que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, Cristo muere para todos. Lo que pasa es que no todos lo saben. Y allí entra la tarea de la iglesia. Atrás de ti como testiga, atrás de mí como testigo, Dios nos da esa buena nueva preciosa para ir anunciando lo que Cristo ha logrado. Porque ya lo hizo, solo que el mundo no lo sabe o le odia. Y allí oramos como iglesia por nuestros enemigos y testificamos a los demás para que puedan arrepentirse y arrepintiéndose cree en lo que Él ha hecho. Entonces, un lado es justificación, otro lado expiación. Ok. Su persona y su naturaleza. ¿Quién es Jesús? La naturaleza divina y humana. Existían y existen hoy grupos como mormones, testigos que no creen en Jesús, no creen que Dios puede existir en lo físico o creen que Jesús era un representante de Dios, pero no Dios. Entonces, la versión de artículo 3 en latín llama a Jesucristo el verbo, o lo que Mariana leyó de su versión, la palabra, que confirma que Cristo existía desde la eternidad, como dice Juan 1:1. En el principio era el verbo o la palabra. Afirmamos que Cristo es una sola persona con dos naturalezas, divina y humana. Jesús, como dijo el pastor Maicon, es 100% Dios y 100% hombre. Jesús no dejó de ser Dios cuando se encarnó y tampoco es un Dios que se revela en forma de hombre. La unión de las dos naturalezas, es decir, dentro de Jesús, se realizó cuando Jesús fue concebido en la Virgen María y aquel verbo fue hecho carne. Y eso es precisamente lo que celebramos en la Navidad. Dios es hombre. La Epifanía celebramos que Dios es el hombre es Dios. Ya tenemos el matrimonio entre los dos temporales de la iglesia, ambos. Navidad, enfatizando la carne, se encuentra entre nosotros en Cristo. La Epifanía, que el hombre es nítidamente Dios. Ok. Además de ser eterno y infinito, las características de su naturaleza divina son la omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Las características de la naturaleza humana tienen que ver con tener un cuerpo. Es finito, tenía hambre, sed y era sujeto a la muerte. Entonces vemos plenamente atributos de un ser humano, tanto como plenamente atributos de él como Dios. La parte sacramental, aún hoy el tema de las dos naturalezas de Cristo es importante entre los cristianos, ya que muchos evangélicos hoy en día rechazan la presencia real de Cristo
¿Por qué le rechazan? Dicen Calvino, si Dios está en Cristo a la derecha o diestra del Padre, ¿cómo puede Él estar presente en pan y en vino? Entonces, ellos limitan el poder de Cristo crucificado y resucitado. Y esos son los reformados. Nosotros creemos plenamente, Dios viene también a nosotros como Dios y hombre en su cuerpo y su sangre. Dos enseñanzas muy bellas aquí, la humillación de Cristo y su exaltación. Eso no hemos tocado todavía. ¿Tiene resistencia todavía? ¿Pueden? Ok. Aquí vemos el estado de humillación. Piense las palabras. Cuando confesamos en el credo, nació, padeció, fue crucificado, muerto y sepultado. Ahí hablamos de la humillación de Jesús o su estado de humillación. Humillación significa lo siguiente, es donde Él como Dios no siempre utilizó sus poderes divinos a su beneficio. Lo repito, dándote una definición simple de eso. La humillación de Cristo es donde Él, siendo ser humano, no siempre utilizó sus poderes divinos en su estado de humillación. Ok. Eso es lo que significa su estado de humillación. Entonces, a veces pasó hambre, no resolvió. A veces le llegó el cansancio, no resolvió. A veces dice cosas como los pájaros tienen sus nidos, los zorros tienen su cuevo, el Hijo de Dios no tiene dónde poner su cabeza. ¿Pudo haber encontrado una respuesta? Claro, pero en su estado de humillación no siempre utilizó sus poderes divinos. ¿Ok? Eso es para que pueden entender cómo hay Dios y hombre aquí. Entonces, como resultado, hice algo aquí. Como resultado, el perdón de pecados es logrado por terminar de expiar. Ya sabemos que expiar es reconciliar a Dios los pecados en el purgatorio. Como resultado, el perdón de pecados es logrado por la obra de Cristo más las obras del hombre. Es lo que enseña la Iglesia Católica. Esto hace que la vida, muerte en la cruz y su resurrección no es suficiente para efectuar de los pecados heredados y actuales y es logrando únicamente por la obra y mérito de Cristo en la cruz de Calvario. Entonces los católicos tenían problemas porque junten la obra de Cristo junto con la obra de uno para decir eso es lo que hay que tener para salvarse. Ese escalón creo que es muy útil mostrándonos cómo procede la humillación. En primera instancia, permitió a sí mismo estar encontrado en el vientre de su madre, así chiquito, pequeño, nació, padeció, fue crucificado, muerto y sepultado. Hasta allí la humillación. Por la fe, el pecado es perdonado o borrado. Vemos la obra de sus dos naturalezas en la reconciliación. San Pablo explica en 2 Corintios que Dios está en Cristo reconciliando, esa es la expiación, donde ves la palabra reconciliar es siempre expiación. Reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esta reconciliación logró la paz completa entre Dios y hombre. Esto es Romanos 5:1. Justificado pues por fe, tenemos confianza en Dios. No es necesario que el hombre haga o coopere en la reconciliación. Es obra de Dios en Cristo. Es decir, es hecho, consumado es, tetelestai. No hay más para hacer. Ahora por la fe, al presentarse ante Dios el juez, los creyentes están sin culpa y declarados justos. El otro lado de la moneda, la justificación. Ahora, Cristo descendió al infierno y en el tercer día resucitó verdaderamente de los muertos. Ahora empezamos el estado de exaltación. Parece contrario a la lógica. ¿Cómo es que descendió a los infiernos ese estado de exaltación?
subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. En la segunda parte o punto, los confesores detallan el estado de exaltación. Jesús descendió al infierno para proclamar la victoria sobre el pecado, la muerte y el diablo. La iglesia reformada tiene gran problema con esa. Si tú tienes hermano o hermana reformada y confiesas en el credo, van a tener todo el mundo de problema aquí. Pero creemos que Jesús al morir, escucha eso, al morir ya fue victorioso. No ser sepultado, no descendiendo al infierno. Al morir, la victoria es logrado. Entonces, la sepultura es nada más que algo físico y el descenso al infierno ya empieza la marcha triunfal, donde tiene la bandera en la mano porque ganó sobre el diablo, en la cual el diablo pensó que había matado el Hijo de Dios solo para encontrar que precisamente cuando la trampa cerró, fue todo el revés a la cual el Hijo puso a la muerte y el diablo derrotado. Entonces él es el hombre más fuerte que fue a la casa del hombre fuerte, el infierno, rompió la puerta del infierno, puso su bandera, ató a él como un perro a un árbol, diciendo, tengo dominio sobre tu casa. Ese es el descenso al infierno. Victoria. Y de ahí tenemos al tercer día resucitó entre los muertos, volvió de los muertos vivo, ascendió físicamente y está a la diestra del Padre físicamente, esperando el día cuando va a volver en gloria para traer todo a nosotros, estar junto con Él en las casas que tiene preparado. A través del Espíritu, comenzando con el artículo 5 sobre la iglesia, la Confesión de Augsburgo relata la obra de Cristo a través de su Espíritu en beneficio y salvación del hombre. El Señor Jesucristo sigue obrando para el bien de los perdidos y sus hijos por bautismo. Su obra no terminó con su muerte, resurrección y ascensión, sino sigue reinando y obrando. Muchos quieren decir que el tiempo del Nuevo Testamento es la obra del Espíritu Santo, porque Cristo terminó en la cruz siendo Salvador nuestro. Ahora el Espíritu es aquel que reina a través de la palabra, haciendo otros escuchar de Cristo. Yo pienso que vamos a parar aquí porque yo estoy cansado. Pero si hay preguntas y respuestas, yo quiero que seamos un poco más despiertos para hablar del culto de los santos, para ser sincero, porque es un tema que nos puede ayudar como latinos que encontramos a nuestro alrededor con frecuencia y vale la pena que somos pendientes de esa última parte en vez de terminar con prisa. Quiero dar eso un poco de tiempo porque quiénes son los santos es todo un tema relevante en nosotros hoy día. Y hay unas enseñanzas bellísimas aquí que vale la pena hacer cuando somos un poco más despiertos. Preguntas y comentarios, por eso sí tenemos tiempo. Hablábamos con Paula justo lo del tema del estado de exaltación de los hermanos reformados que tienen temas con las cruces, ¿no? Por ejemplo, con lo que es el símbolo de la cruz en sí. Y en realidad eso que tú estás mencionando de que Jesús al morir ya es victorioso, es una verdad impactante, porque finalmente digo, la cruz muestra la victoria y a veces los hermanos reformados la sacan de la escena porque es como hablan de que es un instrumento en donde Cristo sufre y es torturado por nosotros, pero finalmente digo, es el mayor exponente de la victoria de Cristo el haber pasado por eso y haber descendido a los infiernos y haber plantado la bandera, como decías tú. Bella, totalmente de acuerdo. Bella esas palabras. Mire cómo Dios en Cristo convierte un instrumento de tortura a un instrumento de victoria.
Y ahí vemos que la sabiduría de Dios excede lo que es la crueldad del hombre. Porque lo que el hombre quiso ser para humillar y derrotar el Hijo de Dios, él mismo lo utilizó para hacer lo que hoy día es la señal de victoria por los cristianos. La cruz para nosotros no es la derrota del Hijo de Dios, es la señal de victoria. Y por eso, teniendo el Hijo en la cruz, lo que el mundo quiso para decir, mira a tu rey, oh cristiano, nosotros decimos sí, mira al autor y consumador de nuestra fe. Entonces, ahí vemos la profundidad del amor de Dios, a la cual el hombre lo quiso para derrotar el plan de Dios y Dios lo utilizó para nuestra salvación. Totalmente. Y por eso podemos tener cruces y tenemos cruces, porque no hay nada más bella a nosotros como cristianos. Súper. ¿Alguien más? Qué bonita ese material, ¿no? Sí. Muchas cosas bellas aquí. Es la lástima que no tenemos más tiempo para estudiar, pero por lo menos tenemos los libros para leer de nuevo y meditar y les animo realmente a tomar un poco tiempo cada día para ir leyendo y discutiendo entre uno al otro para cementar algunas de estas verdades, porque son cosas que cuando empiecen a ir al fondo, ayuden a uno a ver su fe y al mundo de una forma distinta. Ok. ¿Alguien más? Si no, pregunto, Daniela, si hay algunas cosas a hablar antes de concluir hoy. O Sí, Maicon. muchas gracias, Pastor. Chicas, para no abrumarlas, no he todavía enviado al grupo, pero fue enviado a sus correos una invitación de orientación para el año académico, que es nuestro último año de estudios y habrá algunos anuncios importantes ahí. Y también la orientación de la práctica diaconal 3. Este año académico vamos a tener un solo práctica en este trimestre que vamos a comenzar. Y tengo buenas noticias y eso es de que es una práctica reducida, no hay tantas actividades, ¿verdad, Pastor? Así que hemos reducido el número de actividades. Am, entonces, muy importante esa orientación para que puedan comenzar con el pie derecho. Va a haber dos oportunidades de ver la orientación. Uno es, y lo voy a poner en el grupo, martes 10 de septiembre a las 21 horas, Montevideo, o más temprano, el miércoles 4 de septiembre con Madrid, y eso es a las 3 de la tarde. Voy a poner esos en el grupo, voy a mandar un recordatorio un día antes también. Luego, nuestra próxima clase de Confesión de Augsburgo no es el próximo viernes, es en septiembre, el 13 de septiembre. Entonces, viernes 13, no somos supersticiosos, así que Chucky ni nada nos va a tocar el 13 de septiembre. No me acuerdo, no tengan miedo de las motosierras. Para los que nacieron, tienen conocimiento de los años 80 y las películas de ahí. Bueno, eh, septiembre 13. Otra vez lo voy a poner en el grupo y Marina, yo le voy a La- invitar la ¿A invitación la también. misma hora? ¿A la La misma hora? misma hora, sí, Ok. eso sí. Entonces, voy a poner en el grupo, solo lo quería mencionar verbalmente. Eh, ¿Qué más? Ya en el grupo están las pruebas. Yo puse las dos pruebas. Recuerden de hacer sus pruebas, no se atrasan. He recibido 4 pruebas hasta ahora de la unidad 1, así que ahí están las dos pruebas. Toma tiempo de hacer eso. Y como ustedes ven, hay mucho material que tenemos que cubrir en la clase, así que si tienen tiempo, traten de adelantar un poco
leyendo la unidad 3 y eso es para pues su propio beneficio y entendimiento para poder captarlo más fácilmente. Algunas preguntas. Otra vez, todo voy a meter en el grupo ahorita, las fechas. Ujú. Sí, Yo tenía a una mí me... pregunta sobre lo del martes, pero si hay una oportunidad el miércoles, genial. Exacto. Sí, Sí, a mí también me sirve la de Madrid. ajá. Pero, Sería 3 de la tarde Madrid o ¿de 1 de qué la día? tarde, no, perdón, 3 de la tarde Uruguay, es 8 de la noche en Madrid y en Panamá sería a la 1 de la tarde. 1 de la tarde. ¿Y eso es qué día? El Yes. 4 de septiembre, que es un 4 de miércoles. Ujú, septiembre. Y el sí. otro es Claro. el 10, ¿cierto? El 10, que es El martes. martes, Ya. de septiembre, pero un poco tarde, A 21 horas. las 8, Uruguay. ¿no? 8 horas dominicanas. 9 o 21 horas Uruguay. Exacto. Entonces, bien. Como, Ah, como Daniela dice, las horas es como queremos hablar de teología. ¿Tú viste cómo ella está manejando estas horas? Es- yo, yo eh, tendría que, me sí, llevaría una tengo, hora decir tengo eso. en mi iPhone el horario de cada ciudad del programa diaconal. Que Impresionante. no solo son 9 países, en México son 4 horarios solo en México. Es Wow. una locura eh, y, bien. Em, Ah, Pastor, otro anuncio. Solo quise preguntar, ¿cómo fue el material? ¿Fue entendible lo que estuvimos diciendo hoy? La mayor Sí. parte. Estuvimos capturando los asuntos, los puntos. Ok, No, y además una de las cosas que también hablamos con Gaby acá, es como lográs una línea con otras cosas que venimos aprendiendo de antes. Entonces, excelente. cómo todo se va enriqueciendo y todo toma Sí. sentido una vez más. Qué bueno. Que de repente, sí, exacto, si de repente en otro momento hubiésemos escuchado lo del intercambio feliz o lo de, capaz que no entendíamos qué era, pero como ya es algo que venimos adquiriendo, Sí. lo entendimos. Exacto. O sea, Sí. Bueno, eso se fue entendiendo precisamente, los conceptos. esa es la idea del programa y eso anima a escuchar que le ayuda así. Ujú. Súper, gracias, Paula. ¿Alguien más? Estamos capturando los puntos. Pastor, Daniel, también pienso que vamos a tener 2 semanas así de tiempo, ¿no? Entonces, Sí, Exacto. aprovechar eso que falta para poner al día todo, ¿no? Intentar en esos momentos, ¿no? Porque cerramos los ojos, abrimos, el tiempo voló y llegó al fin. Va rápido Eh, y hasta ir adelantando las otras unidades, porque al Exacto. tener 4 juntados ahí en octubre, como ustedes saben, es toda una tarea. Entonces, sí, solo para así, 13 de septiembre yo no voy a participar de la clase porque voy a estar en viaje. tranquilo, Y qué tranquilo. bueno que 13 no nos pasa nada, ¿no? 13, viernes No 13. pasa nada. Tenemos los ángeles del Señor a nuestro alrededor. Pero me gustó mucho la idea, Pastor Ted, de que las diaconisas todas sepan de memoria el credo este. Creo que sería una buena prueba, ¿no? Pruebas Atanasiano. Ya, Sí, no lo sí. recomiendo, no lo recomiendo. primero los pastores y que nos Claro, enseñen Sí, de... bueno, pon, sacamos eso. pon ejemplo, pon ejemplo. Ujú. Ok. Bien. Yo me Eh, acuerdo la primera vez que escuché este credo, así que leí, no conocía, ¿no? Entonces empecé a leer la primera vez. Yo pensé así, mira, ¿qué es eso? ¿Es un credo? ¿Es un libro? ¿Es un texto? ¿Qué es eso? Porque es sí. enorme, ¿no? Lo que yo diría eso es muestra
como los cristianos tomen en serio su fe Sí, y que hemos preservado la fe de una forma muy cuidadoso y buscando articular de forma cuidadoso la, la fe porque queremos transmitirlo de generación a generación de una forma fiel. Entonces, lo que otros nos bullen diciendo, oh, esa es doctrina y la doctrina mata o de vida, no comprende la belleza que hay en estas enseñanzas. Y doctrina es sinónimo por enseñanza. Entonces, ¿quién no puede tener enseñanza? Sin enseñanza no hay nada. Entonces, Sí. un ataque sobre la palabra doctrina es un ataque sobre la palabra Claro. enseñanza. Y enseñanza correcta. Claro, ortodoxia, otra palabra que deteste los demás. ¿Cómo piensa que tiene razón? Bueno, porque la palabra viene del Señor y se basa en la persona de Jesús, no en nosotros mismos. Fantástico. Exacto. Daniela, perdón, ¿terminamos los anuncios? ¿Estamos bien? Sí, sí, ahora podemos decir una oración y estamos listos. Así que Pastor Michael, ¿quiere cerrarnos el día de hoy con una oración? Sí, No sé si hay algunas peticiones particulares, gente que debemos incluir en la oración. Orar por Marta, que está haciéndose una endoscopía hoy. Marta, si la incluye. Y Viviana, que tenía un sobrino que tuvo una operación ayer, creo que fue, ¿no? Estuvo comentando una operación en la columna también. No recuerdo el nombre del niño. Es el sobrino de Vivi. Si yo Dale. desaparezco es porque la luz se está apagando y viniendo aquí. Entonces, Solo para orar, entonces, hoy por la mañana oré el Salmo 5, que es un salmo lindo de oración. Quizás en algún momento, así, parar y leer este texto de Salmo 5, que tiene lindas palabras, así, de como una oración para nosotros. Oramos a Dios, entonces. Amado Dios, tú eres Padre, Hijo y Espíritu Santo, algo que es imposible para nosotros entender, pero a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, tú nos pones la fe por el bautismo y nos hace creer en esta verdad única. Por eso te pedimos, Señor, nos mantengas firmes en la fe verdadera, la fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador, la fe en ti que es el único Dios verdadero, Dios trino. Te agradecemos por este momento especial de clase, de conocimiento, de estudio de tu palabra, que las enseñanzas teológicas acá, que son a veces difíciles, pero son muy importantes y especiales para nuestra vida como siervos de tu servicio, Señor. Pedimos tu bendición en este fin de semana, en los momentos de servicio divino, en nuestras iglesias, y también te pedimos oportunidades de sermos testigos para la gente que no conoce a tu amor. Gracias por este momento especial y pedimos también por Marta, por su salud, también por el sobrino de Vivi. Tú sabes todo lo que pasa en sus vidas, las necesidades, porque tú eres el Dios, el único y verdadero Dios que conoce a nosotros mucho más que a nosotros mismos. Danos tu perdón, Señor, a través de Jesús y que este perdón cambie nuestra vida todos los días. Todo para honor y gloria de tu santo nombre. Oramos en nombre de Jesús, que es el único y verdadero Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. amén. Gracias, Pastor. Gracias, chicas. Pastor Bienvenidas, bendiciones. Daniel. Bien, bendecida tarde a todas y estaremos ahí comunicando en el grupo. Ahora Cualquier por cosa las 7, estamos ¿no? la orden. Bien. Cuídense mucho. Gracias. Bye bye. Gracias a Bendiciones. todos. Que Dios Bye bye. bendiga. Bendiciones. Bye bye.